Hola a todos, ahí estoy viendo que están entrando todos los participantes. Muy bienvenidos. Vamos a esperar solo unos minutitos que terminen de entrar todos. Y ya está con nosotros Sergio Fausto, que será el primero en hablar y hacer la presentación. Cuando me digas, Sabrina. Yo creo que ya podemos ir comenzando, Sergio, si te parece. No, quisiera simplemente decir unas palabritas acá para agradecerle a Cadal y personalmente a Gabriel Salvia por el apoyo en la divulgación del libro de Bernardo y por todo, porque no es la primera vez y espero que no sea la última en la cual Cadal nos apoya en Argentina. Así que es un gran gusto trabajar con Cadal. Quisiera agradecer también a todos los que van a comentar el libro de Bernardo, que es un libro que salió de un proyecto que conducimos las dos instituciones, la que yo dirijo y la que dirige Bernardo, y el proyecto se llama Plataforma Democrática. Me acuerdo que Marcelo Cavarossi, hace como unos 8 o 10 años, escribió, quizás más que esto, escribió un lindo artículo para un libro que publicamos sobre, si me acuerdo bien, el título era Difícil Democracia. Así es, exacto. En esto estamos todavía, ¿no? Todavía, cada vez haciéndola más difícil, yo diría. Exactamente. Bueno, quisiera simplemente decir esto, y me quedo más un minuto y tengo que salir porque estoy en el medio de la jungla tropical y cercado de animales, así que tengo que protegerme. Muchísimas gracias, Sergio. Sentimos todos mucha envidia. Estábamos conversando, algunos asistiendo desde Buenos Aires, otros desde San Pablo, desde España. Te toca desde cerca de la playa. Muchísimas gracias. Quiero darles la bienvenida a todos a la presentación del libro de Bernardo Sorg, ¿En qué mundo vivimos?, en la que dialogaremos con Bernardo, en la que María de los Ángeles Fernández y Marcelo Cavarossi harán unos comentarios sobre el libro y después tendremos la posibilidad todos de preguntarle a Bernardo, de conversar sobre este libro que llega en un momento muy particular, ¿no? Escuchaba yo recién hablando con Bernardo, lo escuchaba contar que de hecho la pandemia comenzó con el libro pensándose en publicar, y es un libro que viene en un momento justo, en un momento en el que estamos pensando sobre la democracia, en el que estamos pensando sobre el capitalismo, en el que estamos pensando sobre ciertos avances que tienen que ver con formas más autoritarias, con la sociedad de desinformación, y en este sentido yo no quiero robar tiempo, pero sí quiero recomendar a todos los que aún no han leído el libro de Bernardo que lo lean, porque me parece que es un libro que nos da muchas pistas para entender lo que está sucediendo en este momento en el que tenemos posiblemente más preguntas que certezas. Así que sin más, agradeciéndoles a todos por acompañarnos aquí en esta tarde, quiero pasarle la palabra a Bernardo, y quedará al frente de este evento moderándolo el director de Cadal, que la gran mayoría de ustedes conoce, Gabriel Salvia. Así que muchas gracias de nuevo a todos, y Bernardo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Sabrina. Bueno, en primer lugar, obviamente quería agradecer a Cadal, al NDI, a la Red Innovación y a mi institución, Plataforma Democrática, y saludar a María de los Ángeles y a Marcelo, décadas que no nos vemos, pero siempre próximo, y al público invisible, que debo decir no es fácil acostumbrarse a hablar para un público invisible.
yo tengo a veces la sensación que algo así como cuando Beethoven tocaba la novena sinfonía, ya sordo, o sea, sabía lo que estaba haciendo, pero no podía escucharse. Yo aquí no siento que no puedo ver al público, es una sensación también de cierta limitación, pero son los tiempos y hay que acostumbrarse y avanzamos por el lado bueno, que es la posibilidad de estar en contacto con gente de varios países al mismo tiempo. Y yo quisiera eh, limitar mis comentarios a temas básicos que están en la base del libro, pero no sobre el propio libro, ya que yo siempre pienso que los lectores, los comentaristas, van más adelante que el autor, ¿no? Para un autor, un libro es un punto de llegada. En cuanto a los comentarios, son hechos por personas para los cuales el libro es un punto de partida que se junta a su propia reflexión y por lo tanto en los comentarios, sea de las personas que harán directamente o mismo de preguntas que podrán venir del público, son siempre más desafiadoras. Como dije, yo quisiera reducir mi presentación a algunos pequeños temas que tienen que ver con el quehacer del sociólogo cuando escribe un libro de este tipo, ¿no? El primer problema es buscar un equilibrio entre lo nuevo y su enraizamiento en el pasado. Un cierto tipo de sociología le gusta enfatizar lo nuevo, ¿no? Lo que no había antes. En cuanto a otro tipo de sociología, le gusta decir que todo cambió para todo continuar igual. Yo pienso que las cosas cambian, hay novedad, pero al mismo tiempo hay enraizamiento en el pasado. O sea, el pasado no es una brújula para el presente, pero sí guarda enseñamientos para el presente y muchas cosas que parecen novedosas hay que recordar que no lo son tanto. Ese equilibrio entre pasado, presente y futuro, que también está en la cabeza del sociólogo, es de hecho es una artesanía, ¿no? El sociólogo es un artesano con instrumentos que le da su disciplina, pero no es una ciencia exacta como muy bien sabemos, porque la historia humana no creo que da espacio para las ciencias exactas. El segundo punto, que es el tema clave de mi libro, es el tema de entender las relaciones entre democracia y capitalismo como ordenadores de ámbitos diferentes de la vida social que al mismo tiempo están profundamente imbricados, pero que no son reducibles uno al otro. Como no siendo reducibles uno al otro, significa también no caer en algo que está presente hoy muy fuerte en muchas visiones ideológicas, que transforma un polo en el virtuoso y el otro en maligno. Una visión maniqueísta que puede ser de derecha o de izquierda, lo que cambia simplemente es cuál es el polo benigno y cuál es el polo maligno, cuando lo que se trata de entender los aportes potenciales que cada uno puede tener en relación al otro y al mismo tiempo entender los conflictos que ellos generan, que es el tercer elemento de mi análisis. O sea, la tendencia que tenemos muchas veces es enfatizar ciertos conflictos sociales en relación a otros. Sin duda, los conflictos sociales que se originan en la economía, en particular la desigualdad social, es fundamental. Pero existen también dimensiones culturales y políticas que no son reducibles a los temas de desigualdad, si bien se entrelazan. Y ahí me lleva a un desafío que traté de avanzar cuanto posible, que no es fácil. Si fuese un antropólogo hubiese sido más fácil, que es tratar de relacionarme al mundo vivido por las personas. Algo que, como digo, los antropólogos y los literatos hacen mejor que los sociólogos. Ciertas disciplinas de las ciencias sociales
ven al mundo como si la gente común fuese intelectual en busca de coherencias, de marcos explicativos, y cuando todos sabemos no es el caso. La gente común se da el lujo de vivir con contradicciones, con afinidades, con afectos, y ese es el mundo que yo pienso que debemos entender en primer lugar. Si no, no entendemos el mundo presente. Nos vamos a relacionar a teorías bonitas de lo que es la democracia, de lo que es el mercado, de lo que son las identidades, los grupos étnicos, así por delante, pero son mundos relevantes que con todo no explican buena parte de lo que la gente común, para decirlo de alguna forma, vive. Finalmente, la preocupación de fondo que orienta el libro es la preocupación con el futuro de la democracia. Pero no se trata de mistificar esa democracia como una panacea, en la cual si llegamos allá no tendremos conflictos ni contradicciones. Por el contrario, enfatizo en el libro, y de mi punto de vista es lo que más cariño tengo a esa parte del libro, lo que no significa que sea la más relevante, es que la vida social siempre moviliza valores e intereses que entran en conflicto. Vivir en democracia es aprender a vivir con estos conflictos, que deben ser resueltos en forma pacífica y respetando las libertades. Pero los conflictos no van a desaparecer. Seguirán, inclusive en la medida que la democracia se profundiza, genera nuevos conflictos que exigen nuevas negociaciones, nuevas soluciones innovadoras, institucionales, que, como sabemos, en este momento están en crisis. Dejo, por lo tanto, para los comentaristas el inicio del debate, las críticas, y que serán muy bienvenidas. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Bernardo, a ti. Y si les parece bien, ahora vamos con el primer comentario con María de los Ángeles Fernández, que está desde Salamanca, y ya son las 11 menos cuarto, así que muchas gracias, María de los Ángeles, y te dejo lugar a ti para que hagas el comentario. Pues muchísimas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí, pues muy bien. Bueno, estoy muy agradada de estar acá compartiendo con ustedes el comentario de este libro, que tiene un título tan sugerente, porque yo creo que es una pregunta que justo en este minuto, por motivo de la pandemia, mucha gente se hace. ¿En qué mundo vivimos? Agradezco particularmente a CADAL, la Plataforma Democrática, y bueno, especialmente también al NDI y a mi amigo Francisco Herrero, que pensó a desarrollar esta reflexión y compartirla con ustedes. Este libro, bueno, cuando te entregan un libro así y te invitan a leerlo, inmediatamente fui a ver quién era el autor, porque tengo que lamentar que durante todo el tiempo que viví en América Latina, pues no tuve la suerte de conocer a Bernardo. Y descubro en Bernardo pues cosas muy interesantes, una persona que ha escrito muchísimos libros, 30 libros, muchos artículos, pero que además se ha movido en distintas áreas que van desde las relaciones internacionales a las teorías sociales, el impacto de las nuevas tecnologías, que hoy día es una dimensión inexcusable, y también, por cierto, el judaísmo. Eso llamó particularmente mi atención, y también me llamó la atención el hecho, Bernardo, de que seas una persona que nació en Uruguay y después se fue para Brasil, y ahí yo me sentí muy identificada porque yo nací en Venezuela, soy hija de padres españoles, pero viví 32 años en Chile, y ahora vivo en España, pero con una profunda vocación, no sé si latinoamericana, diría yo iberoamericana, ¿no? Entonces, bueno, encontrarte desde esta distancia y saber que existes y toda tu producción obviamente es un tremendo agrado. Y ahora voy al libro propiamente tal, como decía, con esta pregunta que me parece que es una pregunta que parece tan amplia, tan genérica, pero es una pregunta que hoy día nos hacemos muchos. Se la hacen personas que están justamente estudiando
los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, los estudiosos de estos temas, ¿no? Pero también yo creo que se la está haciendo muchísimas personas que son ciudadanos de a pie, sobre todo a raíz de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el libro me parece que ya solamente el título es muy atractivo, es muy llamativo, aún bajo su aparente simplicidad, y además que está escrito de una manera muy accesible para todo tipo de público. Bernardo, esto que él nos ha comentado, ¿verdad? Las relaciones entre capitalismo y democracia, unas relaciones que son contradictorias, que son conflictivas, pero a partir de ahí él nos invita, ¿verdad?, a recorrer el camino de la construcción del estado de bienestar, que es una construcción contextual y eminentemente europea, para luego recordarnos algo que todavía estamos viviendo y que seguramente es probable que volvamos a vivir por efecto de la pandemia, que son digamos, a raíz de la crisis, ¿verdad?, económica, todo lo que ha sido, ¿verdad?, los embates mercantilizadores de las relaciones sociales, ¿no? Y todo lo que ha sido el periodo, ¿verdad?, el impacto del neoliberalismo, lo que se llamó la contrarreforma liberal. Y luego me gustó mucho ese capítulo que él dedica, vuelve al tema de los conflictos, ¿verdad?, que se experimentan en el capitalismo democrático, con particular acento, ¿verdad?, en los de tipo cultural, centrándose en la secularización y el nacionalismo. Luego, ahí yo pensé que a lo mejor también era por las particulares condiciones que estáis viviendo en Brasil. Él dedica mucha reflexión a mirar lo que es el ascenso de la derecha autoritaria, y buscando un poco las señas de identidad que tiene con el fascismo, con el cual comparte algunas características, contenidos y estrategias. Luego, en este viaje por el cual nos lleva de la mano Bernardo, nos invita a reflexionar en un capítulo completo sobre la sociedad de la desinformación y la crisis de la verdad y todo lo que supone hoy día la transformación del espacio público, un espacio público que antes conocíamos como analógico y hoy es un espacio público virtual. Para después llevarnos a algo que realmente ya lo ha también compartido él al inicio en esta presentación, como la disolución de las fronteras entre los distintos subsistemas sociales, producto de transformaciones sociales que él desarrolla muy bien en su libro, nos está dificultando, lleva rato ya dificultándonos la capacidad de análisis en disciplinas que, por mucho que se aboga por la interdisciplinariedad y por la transdisciplinariedad, todavía en muchos casos siguen funcionando como compartimentos estancos. Y finaliza justamente con esto que él nos ha compartido ahora al inicio, que es tratar de entender que la convivencia democrática entraña, ¿verdad?, un politeísmo de valores. Me encantó mucho ese concepto y hay que aprender a vivir con el conflicto, lidiar con el conflicto, porque obviamente si no lidiamos con él, lo otro es lo que estamos advirtiendo, ¿no? La búsqueda de simplicidades a la luz de monoteísmos religiosos y seculares. A mí este libro no es que yo lo quiera, digamos, meter en ningún nicho, pero yo sí podría, digamos, catalogarlo de alguna manera, yo lo inscribiría en lo que yo llamo literatura de la incertidumbre. Porque ya hace un rato que venimos, ¿verdad?, leyendo obras que nos vienen advirtiendo acerca de la incertidumbre, las dificultades de lidiar con ella y de cómo los mapas cognitivos y las, digamos, las bitácoras de navegación más bien analítico, conceptual, que las ciencias sociales han desarrollado a lo largo del tiempo ya no están sirviendo para orientarnos y menos para interpretar la realidad. Bernardo habla bien ahí de las señales de agotamiento que experimentan estos instrumentos y esto ahora ustedes compartirán conmigo que a la luz de lo que estamos viviendo de esta pandemia, pues esto se ha profundizado. El objetivo declarado de la obra es aclarar los conflictos de valores y dilemas que los ciudadanos enfrentan en las democracias capitalistas contemporáneas, y él hace una pregunta básica que subyace a lo largo de todo el libro, que es hasta qué punto los valores del iluminismo que permitieron los avances de la democracia siguen hoy día todavía vigentes o por el contrario estaríamos asistiendo a un nuevo tiempo donde en ese espíritu de los tiempos las tendencias autoritarias están alumbrando otro tipo de aislar
Cuesta muchísimo porque hay muchísimas avenidas de reflexión en este libro, que además se deja leer de manera tan grata y tan suelta, pero quiero aislar particularmente 3 puntos. Uno, que a mí me gustó mucho la estrategia de abordaje del libro, centrándose en lo que él denomina, ¿verdad?, su foco, las relaciones entre democracia y capitalismo, que son, como bien dice él, de complementariedad y de conflicto. Y avanzando, él dice, en la encrucijada en la cual hoy día nos encontramos, o bien optamos por soluciones virtuosas a los problemas que enfrenta la democracia, o bien nos deslizamos, que es lo que estamos viendo hoy día en la gran mayoría de países, ya abundaré un poquito más adelante en esto, en una polarización destructiva, ¿no? Desembocando esto, obviamente, en una crisis que puede ser terminal de la democracia, instalándonos en el autoritarismo. A mí me gustó mucho esta opción de Bernardo, esta estrategia, digamos, de análisis, porque hacía tiempo que no la veía. Debe ser que a lo mejor estoy un poquito deformada porque he estado leyendo por una investigación vinculada al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Me he puesto a leer muchos estudios internacionales acerca del estado de la democracia, que son básicamente estudios de carácter más métrico, cuantitativista, con indicadores, con cifras, y me da la impresión de que esta hebra de reflexión que nos entrega Bernardo se fue perdiendo en aras de este afán empiricista, además buscando comparar, ¿verdad?, datos agregados, series históricas, y yo creo que es muy importante esto que él nos muestra y que ojalá pudiéramos recuperarlo y darle suficiente énfasis en estudios que se hagan, digamos, en adelante acerca del estado de la democracia. Un segundo punto es el estado de bienestar, que obviamente él le dedica, ¿verdad?, mucho espacio en el libro como un trascendental momento de la historia reciente de la humanidad, pero también lo coloca como un punto de partida, y lo desarrolla mucho, pero como un punto de partida para después desarrollar el cuestionamiento del cual ha sido objeto el estado de bienestar por las transformaciones que ha promovido el neoliberalismo, ¿no? Llevando a la remercantilización de las relaciones sociales o bien a su parcial desmercantilización, y que él dice que esto puede de alguna manera enfrentar una nueva fase con todos los desafíos que advertimos con la economía gig. Pero también me da la impresión de que de la lectura de este capítulo sobre el estado de bienestar se desliza, hay un cierto sesgo acerca de mostrar el estado de bienestar como una organización de carácter social preferencial, ¿no? Porque obviamente se ha demostrado empíricamente que es la que más eficiente para reducir la desigualdad, y nos dice Bernardo que él constata con desazón como ni los intelectuales, ni los partidos políticos, ni los movimientos sociales han podido entregar respuestas satisfactorias a los dilemas que vive el estado de bienestar hoy día en el mundo. Obviamente, para las personas que nacimos en América Latina y para los que seguimos mirando y nos sentimos vinculados a esa región del mundo, aunque no vivamos ahí físicamente, ha sido una vista de lo a emular, pero yo creo que a veces olvidamos mirar también algunas cosas, algunos elementos, algunos factores, algunas dimensiones que tenemos en América Latina, que son muy virtuosas y que a lo mejor a la luz de nuevos proyectos deberíamos rescatar con más fuerza. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque estaba leyendo yo esta parte del libro de Bernardo y me acordé inmediatamente de una entrevista que le hicieron a Richard Sennett cuando en el 2018 fue a Buenos Aires a recibir el doctorado honoris causa de la universidad de esa ciudad. Y el entrevistador le preguntaba por la crisis, cómo se estaba viviendo la crisis y si habíamos salido de la crisis. Yo infiero que la pregunta en el 2018 era por la crisis seguramente subprime, ¿no? Y entonces él dice algo que ahora yo viviendo en España lo veo en la distancia con relación a América Latina y yo creo que tenemos que rescatar con más fuerza. El profesor Sennett decía que él cree que Europa es un continente que está en un estado más terminal de la crisis que América Latina. Él decía que para él América Latina era un continente que tenía un gran potencial expresado en un cierto desarrollo más socializado y abierto, con una mayor apertura a la espontaneidad social.
Entonces, yo quiero rescatar esto. ¿Qué quiso decir? Esto es una entrevista que le hacen a Richard Sennett, pero que me ayuda a poner un punto de inflexión acerca de el tipo de horizonte que quisiéramos situar para construir un estado de bienestar en América Latina, lo que son nuestras potencialidades como región. Y por último, en aras del tiempo, no sé cómo estoy, Gabriel, yo creo que ya me queda muy poquito, yo quiero resaltar e invitar con mucha fuerza a leer este libro, porque creo que la pregunta que aborda y la preocupación que mueve Bernardo es la pregunta más fundamental en este minuto. Estamos leyendo, ¿verdad?, acerca del impacto del COVID y se dice que el COVID impacta así de manera, lo lees en la prensa, en las noticias, de manera casi como pareja, a la economía, a la salud, a nuestras formas de sociabilidad, a la política, y todo como si fuera en un mismo plano. Pero no, no está todo en el mismo plano. Yo quiero revalorizar cómo afecta la política concretamente al sistema democrático, porque lo dice muy claramente Bernardo en una frase que rescato y la tengo marcada aquí en su libro, cuando él dice que la democracia es la única apuesta responsable para aquellos que valoran la libertad mientras no aparezcan nuevas formas de organización política que aseguren los mismos derechos fundamentales. Y esta afirmación te deja en el borde de un precipicio. ¿Qué pasa si perdemos la democracia? Hoy día se nota, percibimos un agotamiento, una erosión, que es como a cámara lenta. No vemos las rupturas, a lo mejor vía golpes militares que hemos visto en el pasado, pero sí lo que estamos viendo hoy día en todas partes es, y además lo demuestran estudios como por ejemplo Bidem o Freedom House o Idea Internacional, que el mundo nunca había sido tan democrático como ahora, pero al mismo tiempo la democracia se iba diluyendo lentamente, se iba desgastando lentamente, al punto que hoy se dice que avanzamos hacia una autocratización. Entonces, cuando yo observo esto, cuando coloco esta digamos, afirmación de que la democracia no es cualquier cosa que podamos perder y que es sustituible por otra, viene a mi mente todas las reflexiones que se están haciendo hoy día acerca del impacto del coronavirus. Hay muchas personas, ¿verdad?, en el mundo que se están dedicando a ver tendencias. ¿Para dónde va esto? Algunos dicen, el mundo va a cambiar radicalmente. Estamos viendo cosas inéditas. Otros dicen, no, pasado esto, vamos a volver a ser lo mismo de siempre, nada, o sea, todo va a ser igual. Y sin embargo hay una tercera vía que dice que lo que estamos viendo es que se están acelerando transformaciones que venían en curso. Si aplicamos esta tercera vía al estado de la democracia, entonces la conclusión es muy, muy, muy preocupante. Porque además estamos viendo que en el contexto del coronavirus se están acelerando fenómenos como la biopolítica, con regímenes de vigilancia y pérdida de privacidad por parte de gobiernos que obviamente aducen, ¿verdad?, razones de seguridad nacional, de fuerza mayor, razones, digamos, de condición sanitaria. Entonces, la pregunta que yo me hago es hasta qué punto lo que estamos viviendo no va a venir a acentuar esta tendencia a la regresión liberal con tintes autocráticos, que es el borde del precipicio en el cual me coloca a mí la pregunta del libro que nos regala Bernardo. Para el caso de América Latina, yo creo que todavía que las personas que se dedican a estudiar la democracia aparecen divididas como en dos grandes grupos, ¿no? Hay algunos optimistas que dicen que a pesar de todo la democracia va a resistir, que la democracia muestra condiciones bien evidentes de resiliencia. Por ejemplo, si hay un ámbito que parece bastante, digamos, todavía cautelado, es todo lo relativo a la democracia electoral. Sin embargo, hay otros que tienen una visión más pesimista. Pero estamos ahí en una situación, los que analizan la democracia como de stand-by. No hay un consenso claro acerca de lo que nos están diciendo los datos. Sin embargo, yo quería transmitir aquí algo que sirva para reforzar la pregunta y las preocupaciones que nos comparte Bernardo. Y es que por primera vez observamos, desde que tenemos mediciones de la democracia, que los índices que miden las dimensiones de los fenómenos que a la democracia atañen coinciden con las percepciones ciudadanas acerca de la democracia y que muestran un claro descenso en el apoyo que recibe por parte de la ciudadanía en la región. Desde esta perspectiva, entonces, a mí me gusta mucho cómo termina el libro de Bernardo, que él nos invita y nos obliga y nos desafía a pensar en que necesitamos innovaciones profundas, que necesitamos salir
de los enfoques tradicionales, convencionales, que son binarios o excluyentes, fórmulas o solución a nuestros problemas que van por el lado de la derecha o por el lado de la izquierda, en una lógica antinómica. Y esto, a lo cual nos invita Bernardo, es doblemente desafiante, porque él dice, tenemos que enfrentar los problemas generados por los políticos autoritarios, pero además, en una segunda capa, repensar la democracia enfrentando los problemas ambientales y los efectos de la revolución tecnológica en un contexto de mal equipamiento de las ciencias sociales para ello. De mal equipamiento de las ciencias sociales para analizar procesos políticos en los que prevalecen, y subrayo esto, factores psicosociales destructivos. Y ya termino, me imagino, Gabriel, que estoy sobre el tiempo, dime tú si voy bien. Está bien, está bien. A mí lo que más me preocupa no es tanto, o sea, me preocupa porque estamos viendo mucha reflexión, muchos análisis, donde esperamos que con esta pandemia, pues América Latina además está experimentando un retroceso tremendo. Estamos sobre la década perdida, añadimos una nueva década más, de retroceso en todos los indicadores y todos los avances que se habían logrado. Entonces todo el mundo apela a que, bueno, esperamos que haya nuevos pactos sociales, escuchamos, por ejemplo, leemos los textos de la CEPAL, o reformas que podrían provenir del ámbito de la política. Yo creo, y con esto me quedo porque yo me he sentido así interpelada por el libro de Bernardo, es que hay también una tarea insoslayable de las personas que trabajan con ideas y que comunican esas ideas. Creo que quienes se dedican a pensar el mundo de la política, el mundo de la sociedad, el mundo de la economía y la cultura, tienen un papel central y tenemos, no quiero hablar en tercera persona, tenemos que empezar a pensar acerca de las maneras a las cuales recurrimos para reflexionar estos problemas, estas cosas. Yo creo que hemos caído en una suerte de rutinización epistemológica en la cual obviamente ha caído también la reflexión sobre la democracia. Entonces, y con esto ya termino, esta interpelación de manera la vimos, que seamos mucho más autorreflexivos, mucho más conscientes acerca de cómo estamos estudiando estos fenómenos, porque, bueno, siempre y cuando queramos salvar algo que es una mezcla de ideales y de procedimientos, como es la democracia, y que es lo único que posibilita a todos una vida digna de ser vivida en este planeta. Me quedo aquí, a este nivel, porque no sé ya cómo estoy de tiempo, y luego podremos seguir avanzando en esta conversación. Muchísimas gracias, Bernardo, por el libro que nos has regalado. Gracias a ti. Muchísimas gracias, María de los Ángeles, por tu comentario, y seguramente tendremos posibilidad adelante de seguir el intercambio, y ahora le cedo la palabra a Marcelo Cavarossi. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Sabrina, por esta invitación, y a Cadal por permitirme compartir esta plataforma con Bernardo y María de los Ángeles. Y tomo un comentario que hacía Bernardo. Creo que me he acercado al libro, y así lo he leído, y me he enriquecido como un punto de partida, ¿cierto? Como un punto de partida para efectivamente pensar acerca de los temas clave que él analiza en este libro. Ya que en algún momento se mencionó que Bernardo es autor de 30 libros, mencionaría uno en particular que ha escrito hace como 12 años atrás, si mal no me acuerdo, que fue un libro que escribió con Martuchelli, un excelente libro, El desafío latinoamericano, cohesión social y democracia, que fue uno de los libros más agudos e inteligentes que yo he leído sobre Latinoamérica. Volveré al tema de cohesión social, que precisamente es un eje de aquel libro al final de mi comentario. Bueno, el libro tiene la virtud es un libro breve, como decía María de los Ángeles, de lectura fácil, lo cual no se logra de manera sencilla. No es sencillo escribir fácil, y Bernardo lo logra plenamente, acerca de procesos muy complejos,
en particular aquel que subtitula al libro, que es la relación entre capitalismo y democracia, que marca bien, Bernardo, que mirada históricamente es una relación compleja y además de múltiples interacciones entre procesos que a veces se dan en una dirección y a veces se dan en otra. Eso es la historia, ¿cierto? Y que por supuesto uno de los rasgos de esos procesos que Bernardo destaca muy acertadamente es la contradicción, las contradicciones que hay entre capitalismo y democracia. Para ponerlo más suavemente, las inevitables tensiones que hay entre capitalismo y democracia. Es un aspecto del texto totalmente logrado. Al mismo tiempo, y esto lo logra Bernardo a lo largo de su análisis, él destaca que esta es una relación, la relación entre capitalismo y democracia, que ha atravesado varias etapas, desde el comienzo de ese proceso, allá por el siglo XV o XVI, que estamos actualmente transitando una etapa muy peculiar, probablemente en las últimas 4 o 5 décadas, en la cual la relación se tensa de una manera muy peculiar, porque coincide aparentemente con un proceso de democratización en el mundo, se tensa debido a lo que recién marcaba María de los Ángeles, este fenómeno de la desmercantilización de las relaciones sociales. Eso lo marca muy bien el libro, y la verdad que vale la pena así releerlo con mucho cuidado esa parte. Después el libro también nos ofrece una serie de señalamientos que a mi juicio son muy acertados, quizás porque los comparto, pero creo que va más allá de eso, de tratar de preguntarse acerca de la especificidad de esa relación en el caso de América Latina, ¿no? Que es una relación que es una especificidad muy peculiar, que no es lo mismo que hablar de la democracia y el capitalismo en otras regiones del mundo, donde también llega la influencia europea, porque en América Latina, como todos sabemos, esa influencia fue muy particular y llevó a la creación de un nuevo mundo, ¿no? Despejando a ese término de cualquier connotación peyorativa. Y precisamente cuando se adentra en los casos de América Latina, él señala que esa especificidad, uno de los emergentes, ha sido el fenómeno del populismo, que como ya señalé en un comentario escrito que hice, tiene la gran virtud, el texto de Bernardo, de no entramparse con una búsqueda de una definición precisa de populismo, ¿no? Y lo dice muy explícitamente. Porque efectivamente, si bien los muchos autores que han tratado ese tema, algunos de ellos, no todos, me voy a acordar por uno de los primeros, un brasilero, Beaufort, que tratan el tema, por supuesto, aportaron mucho, y los que lo han hecho después también. Sin embargo, en muchos casos, la discusión acerca del populismo, no voy a mencionar a un autor argentino que todos conocemos, ha llevado a una especie de complejización del tema, en el cual se pierde a veces la naturaleza política, ¿no? Metiéndonos en el problema de la lingüística o de la comunicación, a veces se pierde caracterizar adecuadamente la esencia del populismo, que efectivamente Bernardo marca muy bien que una de sus características es que está asociado al fenómeno de gobernantes y a veces políticos que no son gobernantes, pero en general, como sabemos, populismo coincide con gobierno, no le va bien al populismo fuera del gobierno. Gobernantes que se atribuyen la representación excluyente del pueblo. Y en ese sentido, marcando un rasgo que no está asociado a una relación directa,
pero sí que sugiere, a mi juicio, que esa pretensión de representación excluyente del pueblo generalmente fracasa a la larga, generalmente fracasa. Y en ese fracaso, que más tarde, más temprano, según en qué etapa del populismo históricamente nos ubiquemos, porque obviamente no es lo mismo el populismo de los 40 que el populismo del principio del siglo XXI, ese fracaso contribuye de una manera muy peculiar a dificultar la construcción de modalidades estables de régimen político. Ese me parece que es un dato esencial del populismo. Como señalaba María de los Ángeles, otro tema que trata muy acertadamente el libro es el tema de los estados de bienestar. Y también, en ese caso, el texto de Bernardo nos interna, a mi juicio, muy provocativamente, en la realidad de los estados de bienestar latinoamericanos, incluso en la etapa en la cual pasaron su fase ascendente, ¿no? Porque ahora claramente ya hace varias décadas que, a pesar de las pretensiones de algunos liderazgos carismáticos que han aparecido en el siglo XXI en América Latina, eso no han revertido, esos liderazgos lamentablemente no han revertido la tendencia a la declinación de los estados de bienestar latinoamericanos y su desgaste. Independientemente de esto, yo creo que le han hecho tan mal a los estados de bienestar las filosofías y las prácticas neoliberales como estos salvadores populistas, generalmente llamándose de izquierda, que han venido a salvarlo al estado de bienestar. Lo han terminado de hundir. Y en ese sentido me parece que Bernardo nos da pistas muy interesantes, en particular cuando relaciona el fenómeno de los estados de bienestar también con la posibilidad siempre latente de que caiga en la corrupción. Fenómeno que en el caso de América Latina, tanto en su etapa ascendente como todavía mucho más en esta etapa descendente, es bastante evidente. Un otro tema que Bernardo desarrolla, a mi juicio, acertadamente, es los efectos que han tenido sobre la tensión democracia-capitalismo, la evaporación del ideario del imaginario comunista asociado a la caída de la Unión Soviética y del bloque de Europa del Este, ¿cierto? Eso efectivamente explora muy bien Bernardo en su texto, cómo de alguna manera le sacó ciertas intenciones o ciertas búsquedas o ciertos cálculos de los capitalistas a tratar de ir en contra de las tendencias a la creación de desigualdad por parte del capitalismo, en la medida que desaparecía ese enemigo, ¿no? Y finalmente el punto que se interna con mucha yo creo, riqueza, surge en el texto, es este fenómeno del backsliding democrático, ¿no? Del retroceso democrático. Le podemos poner muchos nombres, lo podemos caracterizar con categorías intermedias o no, pero lo cierto es que efectivamente yo creo que es innegable que estamos asistiendo mundialmente y regionalmente a un proceso de retroceso democrático que por supuesto hay excepciones a eso y tiene manifestaciones muy diferentes según qué región del mundo nos ubiquemos. Y me parece que ahí en ese sentido el acierto del texto es que, y esto es lo que se vincula con mi recordar el volumen de Sorgi y Martuchelli sobre cohesión social, sobre el lazo social, a lo que me parece podemos estar de alguna manera atravesando en este tiempo histórico, es precisamente un retroceso en el cual la consecuencia no sea necesariamente la caída en modalidades explícitas de autoritarismo,
como sí se da en algunas partes, es decir, lo tenemos en el caso húngaro, para tomar un ejemplo de lo que pasó hace poco tiempo cuando primero el señor Orbán logró que el Parlamento le dejara carta limpia a qué hacer en materia de procesos sociales y políticos en función de la epidemia, cuando hace poco incluso el mismo Orbán ha decretado unilateralmente el cierre de las fronteras de Hungría, que dicho sea de paso pasa en todas las provincias argentinas. Todas las provincias argentinas, cualquier intendente o gobernador que se precie está cerrando fronteras de una manera absolutamente ilegal e inconstitucional. Y eso me parece que efectivamente esos procesos que son obviamente autoritarios, no nos deben dejar de lado, de vista, el hecho que se producen retrocesos menos visibles, muy continuos, que tienen que ver precisamente con la pérdida de cohesión social. Yo creo que uno de los riesgos que ya venía antes de la pandemia, y que por cierto está profundamente acelerado a mi juicio por la pandemia, es la entrada en un proceso de desarticulación social, de aguda desarticulación social, en la cual tenemos a lo largo de América Latina, tenemos múltiples ejemplos, algunos que refuerzan procesos que ya venían en curso, por ejemplo, el creciente poder de los narcotraficantes y ese tipo de poderes de facto, y otros muy novedosos que tienen que ver con reacciones así desesperadas de a veces los gobernantes que precisamente se ven enfrentados con este fenómeno de lo que Michael Mann llamaría la disolución de la capacidad infraestructural del Estado, ¿no? La capacidad del Estado de efectivamente regular a la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que el libro nos advierte acerca de la posibilidad, yo no quiero infundir un comentario pesimista de ningún modo, quizá debo reconocer que estoy medio pesimista, pero debemos reconocer que ya antes de la pandemia, pero sobre todo a partir de los efectos que está teniendo esta pandemia, efectos económicos y sociales, por supuesto, pero también políticos, es posible que estemos ingresando en un tiempo histórico realmente tenebroso. Y eso, con eso termino. Cuando Bernardo habló de antropólogos, me acordé que hace poco había releído ese maravilloso texto del gran antropólogo Lévi-Strauss, Tristes Trópicos. Y con esto concluyo. Me recordaba una reflexión que se hacía Lévi-Strauss cuando, recuerdan ustedes que él, en su segundo viaje a América Latina, viaja en el mismo barco que había ido en su primer viaje, que venía a Brasil, esa vez llegaba también a la Martinica, y ahí en ese mismo viaje, en el mismo barco, en condiciones mucho peores que el primer viaje, había sido como pasajero de primera clase, ahora viaja como un judío que se quiere escapar del terror del nazismo, se encuentra con los funcionarios franceses en la Martinica, que acaban de declarar su adhesión al régimen de Vichy, ¿no? Por supuesto no habiendo tenido nada que ver con luchar en contra de la entrada de las tropas alemanas en Francia, a diferencia de algunos franceses que sí habían, no la mayoría, que sí se habían opuesto a esa entrada. Y la lectura de la frase de Lévi-Strauss, el comentario de Lévi-Strauss, me hace rogar casi que no estemos entrando en la especie de tiempo histórico que él señala cuando se enfrenta con esos funcionarios y lo maltratan, lo humillan, dada su condición de judío y refugiado. Decía en ese párrafo: no era la primera vez en mi vida que estaba experimentando esas manifestaciones de estupidez, odio y credulidad
que todos los grupos sociales secretan dentro de ellos cuando la historia se les acerca demasiado. Bueno, espero que este tiempo histórico, la historia no nos acerque a ese fenómeno, a esa terrible constatación que experimentó Lévi-Strauss cuando llegó a la Martinica. Bueno, gracias de nuevo, Bernardo, gracias de nuevo, Cadal, por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Marcelo. Antes de pasarle la palabra a Bernardo, les recuerdo que que en preguntas y respuestas pueden precisamente formular sus preguntas, comentarios, así yo se las puedo trasladar al autor del libro y a los comentaristas. Ahora sí, Bernardo, bueno, tus conclusiones luego de los comentarios. Bueno, en primer lugar, agradecer sin duda a María de los Ángeles y a Marcelo la lectura del libro de la forma que lo hicieron y lo que encontraron de relevante en el mismo, ¿no? Obviamente que son tiempos curiosos, lo que me dio fue una gana enorme de decir, bueno, ahora vamos a marcar un encuentro, una cena para intercambiar ideas, si en un tiempo delimitado que comienza a las 5:30, a las 7 hay que cortar, ese tipo de cosas. Disculpen ese lado saudosista de la vida de Internet, que lo digo también de un punto de vista sociológico. Voy a referirme rápidamente a algunos puntos levantados, ¿no? El comentario de Sennett, ¿no? Hay una visión europea y también americana de una idealización que no es tonta, que percibí en América Latina una espontaneidad, ¿no? Yo diría incluso una cierta indisciplina que era liberadora, ¿no? Los afectos, los sentimientos, fue lo que a mí me llevó, por ejemplo, en mi caso, a decidirme por el Brasil, ¿no? Hay una cierta afectividad y elemento lúdico, cotidiano, algunos países lo tienen más, otros menos, ¿no? Que es muy atractivo. Pregunta que me hago es, ¿cuánto de eso va a sobrevivir a los procesos sociales, económicos y tecnológicos actuales? No lo tengo claro. Yo les puedo decir que en este momento, por ejemplo, en el Brasil, ese lado gregario, lúdico, de disfrutar la convivencia, independientemente por cuál grupo político o partido de fútbol vos sos hincha, ese lado placeroso, les puedo decir que si no desapareció fue extremadamente perjudicado, ¿no? Por los procesos políticos vividos. Pero también me pregunto cuánto de todo eso va a tener sentido y actualidad en una generación donde todo es básicamente es comunicación virtual. Porque una de las cosas agradables de la convivencia brasilera, por ejemplo, es el toque, ¿no? Los brasileros, si siguen siendo brasileños en Estados Unidos, van todos presos por harassment, porque es parte, ¿no? del toque, el tocarse, lo básico, ¿no? En las relaciones. Inclusive cuando yo llegué, debo confesar, como profesor venían las alumnas, me abrazaban, me besaban, y cosa que hoy en ciertos países eso ya obviamente no sería permitido, porque hay una cierta espontaneidad, un placer, ¿no? La relación cuerpo-mente no fue quebrada, como en ciertas sociedades más disciplinadas, ¿no? La pregunta es si todo eso va a ser relevante, actual, cuando la comunicación va a ser 90, 95, 98% vía redes virtuales, que como sabemos, uno de los grandes efectos de la comunicación virtual es la desensibilización, ¿no? Uno puede cortar una conversación con un clic, ser parte de una comunidad. El sociólogo Zygmunt Bauman decía que él no acepta que lo que en la internet se llama comunidades sean llamadas de comunidad, porque si vos podés salir con un clic, eso no es una comunidad, es otra cosa. La comunidad es una cosa pesada, algo que crea lazos, de la cual es difícil salir, ¿no? Ese mundo virtual, desensibilizado,
un lenguaje muy propio, ¿no? ¿Cómo eso va a afectar la sociabilidad latinoamericana o africana en 20, 30 años? Es una pregunta. No quiero ser pesimista ni optimista, pero que obviamente va a afectar, ¿no? Las relaciones de trabajo. Aquí, en cualquier lugar que se trabaja, está el momento do cafezinho. El momento que se toma café, se interacciona, es parte, ¿no? Si la gente va a trabajar desde casa, no va a haber más cafezinho, va a haber horarios marcados a esta conversación de 5 a 5:40, 5:40 a 6:20. O sea, a mí me preocupa mucho, más además, obviamente, de temas de orden socioeconómico, cómo la sociabilidad va a ser transformada para mal, ¿no? Hoy es difícil en un empleo echar a un funcionario que lo conoces hace 20 años, que hay que llamarlo y decir, mirá, infelizmente la situación de la empresa. En el futuro va a ser un email, en el mejor de cuando es una persona con mucho afecto va a ser un Zoom de 5 minutos. O sea, ese mundo virtual, reconozco que hay algo de, entre comillas y sin comillas, de viejo en eso, pero me parece que no significa que no sea relevante. Inclusive porque sentimiento como libertad tiene que ver con una densidad de relaciones humanas, tiene que ver con una sensibilidad frente al otro. Entonces, ese mundo virtual, confieso que es hoy lo que más me preocupa desde el punto de vista democrático, sin considerar el otro lado que es más conocido, que ni debería referirme casi, que es el de la vigilancia extrema, ¿no? En un debate meses atrás, antes del coronavirus, yo dije que en una sociedad que uno no puede mentir no es más libre, ¿no? Porque una de las cosas que cuando hice mis investigaciones en el Perú, descubrías que las personas más oprimidas son las que más mienten, porque son más desprotegidas, no pueden decir la verdad. Como un niño muchas veces miente a los padres porque tiene miedo de los padres, ¿no? La mentira es un componente de la libertad humana. Creo que fue, no estoy seguro si fue Gates que escribió años atrás un libro, que en el futuro no habrá más mentiras porque sabremos todo lo que las personas hacen durante todo el día, ¿no? Con cámaras que nos van a vigilar, que van a saber dónde fuimos, lo que compramos, ya lo saben hoy, ¿no? Porque entonces ese mundo de vigilancia extrema, de comunicación que también debe ser dicha, está siendo grabada, ¿no? Porque todas nuestras conversaciones son grabadas, no por Cadal, están en otro lugar, están atrás en archivos más poderosos, ¿no? Entonces, en un mundo de extrema vigilancia y en un mundo de comunicación internética, donde también se puede intervenir mucho más fácil desde afuera, si se quiere, es altamente preocupante. Entonces, yo no quiero hacer profecías. Creo que además profecías no resultan nada, más a una cierta edad cuando no voy a estar ahí para cobrar si gané o pagar si perdí. O sea, las profecías no son en ese sentido relevantes, pero sí es relevante. Y yo pienso que gente como Marcelo, más como siendo en mi generación, y obviamente gente mucho más joven como María de los Ángeles y Gabriel, pero que también son generaciones pasadas, tenemos un desafío central y esa fue la razón por que escribí el libro, que creo que todos nosotros tenemos que asumir esa posición, cada uno dando su contribución específica, es de ser puentes entre un conocimiento, entre una experiencia, una sabiduría, que de cierta forma ya no es más actual, pero que es relevante, y que debemos de alguna forma transmitir y pensar cómo se actualizan las nuevas generaciones. Y yo pienso que una de las fuerzas de las grandes religiones es esa capacidad permanente de actualizarse, que el mundo moderno y las ideologías modernas no tienen esa fuerza y las debilita mucho. Para terminar, y solo mencionar un tema que Marcelo mencionó, y María de los Ángeles también de otra forma, es el tema del libro que escribí con Danilo, que donde enfatizamos en ese libro fueron los procesos de individualización, como siendo lo más nuevo
de América Latina. Yo pienso que hoy, o quizás de aquí a algunos años, escribiendo el Desafío Latinoamericano 2, como hacen las telenovelas, ¿no? Serie 1, Serie 2, el tema creo central en el mundo moderno, pensando el tema de la socialdemocracia y el tema de la derecha, es cuál es nuestra capacidad de generar comunidades. Porque el individualismo exacerbado, el mundo de consumo, tiene límites obvios. No solo la desigualdad social, pero mismo que consigas aumentar en 500 euros el salario de los trabajadores españoles o franceses, por ejemplo, no se resuelve el tema de las expectativas de consumo, que si ellas son el único elemento que produce sentido, genera frustración constante. Tenemos que pensar en nuevas formas de comunidad, ¿no? En un mundo secular, ¿no? Que sean capaces a partir de ellas de generar nuevas sociedades de bienestar que no serán exactamente como las anteriores, porque las anteriores tenían como base la clase obrera y expectativas, identidades de clase, una inclusive comunidad en torno a esa. En el Uruguay en los años 50, en cualquier casa obrera estaba escrito: aquí somos pobres pero honestos, aquí todo se ganó con el sudor de su frente. Hoy nadie pondría una cosa de esas, ¿no? No, ni queda bien. O sea, había un cierto orgullo de ser parte de una comunidad, que eso se fue, y hoy tenemos que generar nuevos orgullos comunitarios, que sean obviamente parte de un proyecto de una sociedad capitalista democrática que genere eso. Porque con todo el cariño que tengo por Zygmunt Bauman, que fue mi profesor en Israel inclusive, y le escribí una vez: mira, la sociedad líquida, hay momentos que la mayoría se ahoga y siente que se ahoga y busca salvavidas en otro lugar. Lo líquido no es suficiente para la mayoría de la gente. Hay que tener mucha liquidez para vivir en una sociedad líquida. Y esa mucha liquidez, mismo con disminuyendo la desigualdad social, no será suficiente. Paro por aquí y dejo para las preguntas. Gabriel. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Mientras esperamos las preguntas de los participantes, si María de los Ángeles o Marcelo quieren agregar algo más a este diálogo con Bernardo, que por cierto es riquísimo. Así que adelante. No sé, María de los Ángeles, yo estoy esperando que lleguen las preguntas de los participantes. O si no, mientras tanto, les puedo hacer una yo. Bernardo, bueno, el libro gira en torno a democracia y el capitalismo con un enfoque de inclusión social, ¿no? Y a mí esto lo ligo automáticamente con los derechos humanos, ¿no? Es, digamos, libertades civiles, políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales. Y todos nos preguntamos y estamos realizando las actividades sobre el futuro de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la idea es tener un poco la opinión de ustedes si de esta pandemia se van a fortalecer o vamos a tener retrocesos, y de alguna manera cómo operan acá la situación en diferentes países, ¿no? Desde países donde son democráticos y buscan de alguna manera garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y después otros países donde no hay derechos humanos de ningún tipo, e incluso la gente no sabe qué es lo que pasa ni dentro del país ni fuera, ¿no? Nosotros en nuestros países por lo menos tenemos esta posibilidad de cuestionar, escuchar distintas opiniones, buscar alternativas. Los parlamentos, mal o bien, en distintos lugares siguen funcionando. Entonces un poco la idea sería, digamos, pedirles una reflexión sobre la agenda de los derechos humanos de una forma integral, no tanto hablar de derechos humanos,
digamos, evocando las dictaduras militares como si fueran solamente libertades civiles y políticas, sino en su sentido de integralidad. En ese sentido, si me permitís, Gabriel, sí tengo un comentario sobre el tema de derechos humanos, que creo que es un área de la vida social que le va a ir mal, le está yendo mal. En particular en América Latina, más allá de que también, efectivamente, en otras regiones del mundo, incluso los regímenes totalitarios que han logrado resolver por el momento el tema del coronavirus, como China, también están, ¿no? Y cuando estoy hablando de ese riesgo, de ese proceso en América Latina, estoy pensando, por ejemplo, en los microdespotismos de las policías. Las policías en muchas regiones de Argentina, de Colombia, que yo sepa, digamos, seguramente en otros países, México, Perú, donde conozco así, en los 4 casos puedo encontrar ejemplos aterradores, que ya de por sí en nuestros países, en esos 4 países no eran, en ningún caso llegaron a ser policías efectivamente reguladas por una política gubernamental que efectivamente limitara o eliminara esos excesos. Bueno, ahora en muchos lugares hay carta libre, ¿no? Hay carta libre. Y también en muchos de nuestros países eso tiene que ver también con la imbricación de esas policías con los poderes políticos y el poder judicial, en muchos casos, ¿no? Así que creo que la temática de derechos humanos, Gabriel, es una temática que debemos tratar de proteger y alertar con especial cuidado durante estos tiempos. Sí, yo en la misma línea de lo que plantea Cavarossi, yo creo que efectivamente en el corto plazo tenemos que estar muy preocupados. O sea, hay situaciones claramente de emergencia, porque no solamente esta imbricación siniestra, ¿no?, que plantea Marcelo, sino además tú revisas el informe de Idea Internacional y se ve una cierta constante, por lo menos en América Latina, de persecución y embates muy fuertes contra la sociedad civil, ¿no? Y dentro de la sociedad civil, justamente aquellos organismos que se dedican a trabajar por la defensa y protección de los derechos humanos. Ahora, esto es a corto plazo y además seguramente recrudecido por la pandemia, porque además estamos viendo que algunos países en los cuales se observa claramente ya, no es ni una deriva a autocracia, sino autocracias propiamente tal, el uso que se está haciendo, ¿verdad?, de esta enfermedad, de este reto viral global, para profundizar su deriva autocrática. Entonces, en el corto plazo, aparentemente las señales que observamos para el mundo de los derechos humanos es muy preocupante. Ahora, yo también quiero pensar que a mediano plazo, algunos de los fenómenos que muy bien advierte también Bernardo en su libro, relacionados, ¿verdad?, con la transformación de la esfera pública digital, todo lo que son las redes sociales, que son una paradoja muy grande porque tienen efectos bastante, a lo mejor, perniciosos, pero también tienen efectos virtuosos. Yo quiero ver ahí una reserva de esperanza para lo que es la movilización y la construcción de nuevas plataformas de defensa de los derechos humanos. Yo de verdad no trato en el mundo, todo lo que tiene que ver con la virtualidad, trato de ver el vaso medio lleno, de verdad que sí. O sea, creo que se pueden generar comunidades en torno a lo virtual, aunque no esté necesariamente involucrado el cuerpo, los afectos. No sé, yo creo que al final vamos a avanzar a una semipresencialidad, a una cosa más híbrida. No va a ser dejarlo análogo para entrar derechamente a lo virtual. No sé, quiero pensar que vamos a estar en ese mundo más híbrido, más sincrético. Yo solo quería simplemente anotar como un tema para pensarlo en el futuro, especialmente tú, Gabriel, que te dedicas al tema de los derechos humanos. Mira, lo que nosotros, por lo menos, es una visión desde el Brasil, pero creo que no es solo el Brasil. Los mayores ataques a los derechos humanos sistemáticos vinieron a través de las fake news.
Y no son ataques individuales, ¿no? Son ataques sistemáticos, concentrados, producidos por centrales, financiadas, usando la altísima tecnología. Y hay también una cuestión que no solo un ataque a los derechos humanos como principios, pero también ataque a humanos y sus derechos. O sea, la demonización de personas públicas conocidas, ¿no?, que buscan destruirlas. Son ataques a sus derechos humanos básicos. Y eso coloca obviamente una serie de desafíos que hay que discutirlos con calma sobre cómo puede y hasta dónde puede regularse ese espacio virtual. Pero hoy las cosas acontecen fundamentalmente en el espacio virtual. Inclusive los ataques a los derechos humanos como principios generales y ataques a humanos, ¿no?, individuos, conocidos, amigos, que son sistemáticamente destruidos, no físicamente, al viejo estilo del Estado policial, pero en su integridad moral. Paro por aquí. Gabriel. Bueno, muchas gracias a los tres. Bueno, empezaban a llegar las preguntas, varias. Aquí tenemos una de William Rosenwurzel, que pregunta, bueno, que agradece al autor y a los comentaristas, y plantea una pregunta, preocupación, que tiene que ver con los cambios generados por las nuevas tecnologías en la sociabilidad, que también reseñó Bernardo, y plantea si las tendencias al aislamiento social, como señaló, salir con un clic de la comunidad, no amenazan con generar creciente desinterés por la democracia en las nuevas generaciones. Ay, esa fue difícil, ¿no? Mira, obviamente no sabemos lo que no sabemos. Disculpen la obviedad, pero a veces hay que ser obvio para decir lo que uno no puede responder. El problema, como yo lo veo hoy, y yo sé que es una visión limitada, es la siguiente. Los jóvenes les gustan, y no solo los jóvenes, los ciudadanos, quieren usufruir de una serie de los derechos que la democracia les da, ¿no? Por otro lado, no se sienten identificados con las instituciones y el funcionamiento de esa democracia, ¿no? El otro día vi un webinar, alguien estaba diciendo algo así como: las personas que tienen poder son despreciadas. Hay un desprecio que es antiautoritario o antiautoridad, ¿no?, una negación del político, y al mismo tiempo no se trata, cuando hablas con las personas, que las personas no quieren los derechos democráticos, pero no se identifican con el funcionamiento, que ellos obviamente incluyen desde corrupción hasta el salario que ganan o cualquier otra cosa. Entonces, ese es un problema que no sé cómo se resuelve, ¿eh? O sea, no hay tanto un autoritarismo en cerne como muchas veces una simple no identificación con las instituciones democráticas que existen, que funcionen, y los políticos que lo representan. Y se identifican, sí, con políticos autoritarios, pero con los cuales se siente una identificación directa, sin el mediación de las instituciones. Yo pienso que es un problema más general, no como una rebelión contra los médicos usando el Google, ¿no? Una confianza más en el Google que un médico especialista le puede decir. Hay toda una serie de transformaciones y de nuevas identificaciones que no está claro para dónde va todo esto. Gracias, Bernardo. Acá tengo otra pregunta sobre qué opinás del análisis de Fadaridi respecto a que, caídos los axiomas de la Ilustración, se debería barajar y dar de vuelta con la democracia tal cual la conocemos. Mira, yo pienso que yo no soy muy propenso al postmodernismo, post-ilustración, inclusive porque el post en general para mí no es muy claro y no dice nada. Además, el post, cuando estás cerca de un abismo, el post-abismo es caerte en el agujero, ¿no? O sea, no es claro lo que es un post alguna cosa. Yo pienso que los valores del iluminismo
son los que todavía nos orientan. Obviamente todo siempre es actualizado y debe ser actualizado. Entonces, yo no veo que hay una salida que no pase por una retomada, de alguna forma, y una actualización de valores. Mucha gente lo está tratando de hacer. Hay salidas que para mí hay un irracionalismo, especialmente en pensadores de izquierda. No voy a dar nombres para no generar polémicas innecesarias, con un pensamiento mítico, religioso, anarquista, un agonismo destructivo, que no le veo por ahí nada de constructivo. Entonces, pienso que estamos todavía nosotros, los que estamos aquí presentes, buscando salidas dentro de las tradiciones fundamentales que nos orientaron. Acá, Bernardo, muchas gracias. Otra pregunta, plantean si sería una analogía correcta que a falta de libertad en un sistema autoritario estamos presos a través de las de Internet. Yo no pienso que a falta de libertad, yo no pienso primero que tenemos falta de libertad, tenemos problemas enormes. Yo no veo, si se refiere a la falta de libertad a la cuarentena, sin duda, ¿no? Pero yo pienso que yo personalmente concuerdo con todas las críticas que pueden realizarse a medidas exageradas, etcétera, pero yo decidí hacer cuarentena sin que nadie me pida. Pienso que es lo más correcto y racional, considerando una serie de variables, ¿no? Ahora, el problema es que, como dijo muy bien María de Los Ángeles, lo que está pasando es que la Internet aceleró, perdón, la pandemia aceleró tendencias que existían y aceleró de una forma decisiva, ¿no? La mayor parte de la gente que yo conozco que alquila escritorios en edificios, oficinas, ¿no? Están todo el mundo cortando, devolviendo, achicando, limitando, y cae bien, ¿no? Cae bien porque es económicamente viable, la productividad se mantiene, etcétera. Es una experiencia de corte de gastos en gran medida, una cierta racionalidad quizás para una cierta convivencia. Obviamente que yo siempre digo, está bien que mandes la gente a trabajar a su casa, la pregunta es si vas a participar del alquiler de él, porque va a necesitar una parte, o va a cambiar de apartamento, si el apartamento es chico y vive con los niños, va a necesitar un cuarto extra, ¿no? Entonces ese corte de gastos es problemático. Pero yo pienso que lo que pasó, yo no soy en general de una posición de que hay una conspiración, ¿no? Hay situaciones que los grupos más poderosos se utilizan para ganar espacio, solo eso, es natural que así sea, ¿eh? Entonces yo no lo veo como hoy como falta de libertad, inclusive pienso. Lo que sí quiero decir, me permito, Gabriel, Marcelo y María Los Ángeles, es que hay algo que es fundamental en situaciones de pandemia o en situaciones mismo de guerra. No se puede prohibir el derecho de manifestación pública. En el Brasil, en mayo, la gente de apoyo a Bolsonaro comenzó a salir apoyando un golpe de Estado. Y como para ellos no había pandemia, es una gripecita, como le llamaban, salieron a la calle. Y gente como yo, bien comportada, quería salir a la calle, pero al mismo tiempo había una pandemia. Y gracias a Dios, las hinchadas organizadas de los grandes clubes de fútbol salieron a la calle en la defensa de la democracia. Es verdad que no tomaron muchas precauciones, hubiese sido mejor que hubiesen tomado, pero el hecho es que si hay una lección que aprendí de la pandemia, es sobre todo que lo que no se puede prohibir en nombre de la salud pública en manifestaciones públicas, ¿no? Que se tomen medidas, precaución, se aconseje, sí. Pero ese derecho es un derecho que pienso que no puede ser negado sobre ninguna circunstancia. Bueno, muchas gracias, Bernardo. María de Los Ángeles me recuerda que va a ser la medianoche en España, así que por eso vamos a ir cerrando, y muchos mensajes agradeciendo la presentación, felicitando por el libro. Acá, bueno, nunca falta la pregunta de coyuntura, Bernardo, bueno, y en línea con lo que venías diciendo, señalando en la última parte de
tu reciente respuesta, te piden una reflexión sobre cómo ves la coyuntura actual y el futuro de Brasil con el gobierno de Bolsonaro. Yo agradezco la pregunta, pero respetando los horarios, María de los Ángeles, no sería capaz de responder en corto tiempo. Es un tema demasiado amplio, por lo menos para alguien que vive aquí, demasiado complejo. Les puedo solo decir que es difícil vivir en los tiempos actuales en el Brasil. Eso refleja un estado de ánimo, no es un análisis, pero quizás expresa de alguna forma un cierto malestar profundo y una preocupación profunda. Bueno, muchas gracias nuevamente, Bernardo. Felicitaciones por el libro. Gracias, María de los Ángeles, por el doble esfuerzo de participar. Por mi culpa no terminéis. Es que aquí ya es muy tarde, pero si queréis seguir. No, por favor. Y bueno, muchas gracias también, Marcelo, y bueno, nuestros colegas de Plataforma Democrática y el National Democratic Institute. Así que bueno, muchas gracias, fue un placer, la verdad, un lujo escucharlos a los tres y aprender muchísimo y bueno, nos vamos con muchas inquietudes, ¿no? Así que bueno, nuevamente gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos ustedes también. Un beso, cuídense y gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Felicitaciones. Caipirinho, con una caipiriña. Chao, chao. Gracias, María. Gracias a los participantes que nos siguieron y bueno, después otros más van a poder ver la presentación que va a quedar en el video en internet. Así que bueno, nuevamente gracias y felicitaciones, Bernardo.